Bienvenidos a otro capítulo de Entre Letras y Milagros, donde las historias del pasado cobran vida y los eventos se entrelazan con la magia de la narrativa. En esta ocasión, nos sumergiremos en el misterio que rodea la muerte del apóstol Pablo, un hombre cuya vida estuvo marcada por su ferviente fe y sus inquebrantables convicciones. Era el año 67 después de Cristo, y el apóstol Pablo, conocido por su fervoroso trabajo en la difusión del cristianismo, se encontraba en Roma, la ciudad eterna. Había sido arrestado por las autoridades romanas debido a su predicación y su negativa a renunciar a su fe. A pesar de las dificultades y persecuciones que enfrentaba, Pablo continuaba proclamando el mensaje del amor y la redención. Su vida, desde su conversión en el camino a Damasco, había sido una odisea llena de aventuras, peligros y triunfos espirituales. Había viajado extensamente por el mundo conocido de aquel entonces, estableciendo comunidades cristianas, escribiendo cartas que se convertirían en parte fundamental del Nuevo Testamento y soportando persecuciones y sufrimientos por el nombre de Cristo. Ahora, en Roma, su destino parecía alcanzar su culminación. Las autoridades romanas, lideradas por el emperador Nerón, veían en el cristianismo una amenaza para el orden establecido. Consideraban a los seguidores de Jesús como rebeldes que desafiaban la autoridad imperial y las creencias tradicionales. Por ello, cuando Pablo fue arrestado y llevado ante las autoridades, su destino quedó sellado. Sería juzgado y condenado a muerte. Pablo, sin embargo, no vaciló en su fe ni en su compromiso con el Evangelio. A pesar de las adversidades, seguía confiando en la providencia divina y en el propósito mayor que guiaba su vida. Sabía que su misión no había terminado, incluso en las sombrías circunstancias de su encarcelamiento. Mientras aguardaba su juicio, Pablo encontró consuelo en la compañía de sus hermanos en la fe. A través de las rejas de su celda, continuaba exhortándolos a permanecer firmes en la verdad y a seguir proclamando el Evangelio, sin importar las consecuencias. Su voz resonaba en los corazones de aquellos que lo visitaban, infundiendo valor y esperanza en medio de la incertidumbre y el temor. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Pablo aguardaba su destino con una calma que desconcertaba a sus captores. A pesar de las condiciones precarias de su encarcelamiento y las constantes amenazas que enfrentaba, su espíritu permanecía inquebrantable. En sus momentos de mayor debilidad, encontraba fuerzas en la certeza de que no estaba solo, que el Señor estaba con él en medio de la tormenta. Finalmente, llegó el día del juicio. Pablo fue llevado ante las autoridades romanas para enfrentar los cargos en su contra. Se le acusaba de perturbar el orden público, de desafiar las leyes del imperio y de promover una religión ilegal. A pesar de las argucias y manipulaciones de sus acusadores, Pablo defendió su fe con valentía y determinación. Sin embargo, la sentencia fue inevitable. El emperador Nerón, influenciado por las intrigas políticas y la intolerancia religiosa, ordenó que Pablo fuera condenado a muerte. La ejecución se llevaría a cabo de la manera más infame y deshonrosa, la decapitación, reservada para los criminales más notorios y despreciados por la sociedad romana. El día de su ejecución, Pablo fue llevado al lugar designado para su martirio. A lo largo del camino, multitudes se congregaban para presenciar el trágico desenlace. Entre la multitud se encontraban sus seguidores, que lo acompañaban en su último viaje con lágrimas en los ojos y plegarias en los labios. En medio del bullicio y la confusión, una sensación de solemnidad envolvía el aire. Aquellos que presenciaban la escena sabían que estaban ante un momento trascendental, un momento en el que el destino de un hombre se entrelazaba con el curso de la historia. Había algo sagrado en aquel sacrificio, algo que trascendía la crueldad y la injusticia de la sentencia. Cuando finalmente llegaron al lugar de la ejecución, Pablo se enfrentó a su destino con una serenidad que conmovía a todos los presentes. A pesar de la gravedad de la situación, su rostro irradiaba paz y confianza. Sabía que su muerte no sería en vano, que su sacrificio sería un testimonio poderoso de su fe y su devoción. Con manos firmes y mirada firme, Pablo se preparó para el golpe final.
Las espadas relucían en el sol poniente, listas para cumplir su sombrío cometido. Pero en medio de la tensión y el silencio, ocurrió algo inesperado. Una luz sobrenatural iluminó el cielo, proyectando una aura de majestad y asombro sobre la escena. Los testigos apenas podían creer lo que veían, pues era como si el cielo mismo se abriera para recibir al mártir que iba a encontrarse con su destino. En aquel momento de trascendencia, los corazones se estremecieron y las lágrimas fluían libremente. Pero eso no fue todo. Mientras la multitud observaba con asombro, un milagro ocurrió. Las cadenas que sujetaban a Pablo se rompieron, liberándolo de su cautiverio terrenal. En un instante, se encontró libre, como un águila que al fin alcanza las alturas del cielo. Los testigos no podían dar crédito a lo que veían. La escena que se desarrollaba ante sus ojos desafiaba toda lógica y explicación. Pero para aquellos que tenían fe, no había duda de que estaban siendo testigos de un acto divino, un signo del poder y la gloria de Dios. En medio de la conmoción y el asombro, Pablo se volvió hacia la multitud y les habló con palabras de paz y consuelo. Les instó a no temer, pues sabía que el Señor estaba con ellos en medio de la tormenta. Su voz resonaba con autoridad y amor, recordándoles que la verdadera libertad se encuentra en Cristo, quien había vencido a la muerte y abierto el camino hacia la vida eterna. La multitud escuchaba con reverencia, sus corazones ardiendo con una fe renovada. Aquellos que habían presenciado el milagro se convirtieron en testigos y portadores de la buena nueva, llevando el mensaje de esperanza y salvación a todas las naciones de la tierra. Pero el tiempo de Pablo en este mundo aún no había llegado a su fin. Guiado por el Espíritu Santo, se embarcó en una nueva misión, llevando el Evangelio a lugares lejanos y enfrentando nuevos desafíos y adversidades. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador del amor de Dios. Los años pasaron y el legado de Pablo perduró a través de los siglos. Sus cartas, escritas desde la prisión y desde el corazón, continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su ejemplo de fe inquebrantable y servicio abnegado sigue siendo un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad y desesperación. Y así, la historia del apóstol Pablo llega a su fin, pero su influencia y su legado perdurará por toda la eternidad. Que su vida nos inspire a seguir adelante con valentía y determinación, confiando en el poder y la gracia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén.